Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro buen Padre Dios llega a ustedes semanas tras semanas para continuar nuestra formación en el ámbito litúrgico. El ámbito de la liturgia es sumamente importantísimo para poder llevar una vida cristiana congruente. Vamos a invitarles a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y activar la campana de notificaciones. De igual manera, pues invitarles a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en el cual abordamos el ámbito de la formación espiritual católica, y nuestro canal Creo, Señor, yo creo, en el cual van a encontrar ustedes un contenido bastante útil en materia doctrinal, apologética o bíblica, que les puede ayudar a comprender mejor ciertas temáticas. Se los recomendamos. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden que tienen siempre en la descripción de cada video los enlaces a estos distintos canales y a nuestra página de Facebook. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios para que Él nos guíe y nos ayude durante esta formación. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, omnipotente, Padre rico en misericordia, Dios de bondad, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque es permitido que lleguemos a este día, por permitirnos una vez más continuar nuestra formación. Ponemos en tus manos los contenidos que aquí vayamos a tratar, para que a la luz del Espíritu Santo podamos discernir lo que se nos presenta y aprovechar para nuestro mayor bien, el bien de la comunidad en la que servimos, pues toda la información de la que se nos provea. Señor, que los ruegos de tu Santísima Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Que todo cuanto hagamos te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin, para que así nuestra vida sea una constante gloria y alabanza a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como siempre, pues hacer un pequeño resumen de cómo vamos hasta el momento en el desarrollo sistemático de los contenidos que estamos tratando. Estamos abordando la temática general de los espacios sagrados, hemos hablado de los distintos tipos de templos y ahora nos estamos ubicando en la distribución de los espacios interiores del templo. Sobre todo nos hemos enfocado en la zona del presbiterio, del santuario, y dentro de ellos estamos abordando los distintos elementos que podemos encontrar en el presbiterio. Ya hemos hablado ampliamente sobre el tema del altar y los elementos que lo conforman. Hemos también abordado el tema del ambón o altar de la palabra.
También dijimos unas palabras acerca de la sede, ¿verdad? Y los asientos que sirven para los distintos participantes en las celebraciones dentro del presbiterio. Y ahora nos estamos situando en el contenido sobre el sagrario. Para introducir el tema del sagrario, que decíamos, lo tocamos en el conjunto de elementos presentes en el presbiterio, porque ya desde una costumbre antiquísima, como lo vamos a ver, el sagrario permanecía en el presbiterio. Pues entonces quisimos tocar el tema ahorita, pero para introducir la temática del sagrario, hicimos un pequeño recorrido sobre la práctica de la reserva eucarística en la iglesia. Este recorrido lo hicimos acompañado del texto de Introducción al Espíritu de la Liturgia del cardenal Joseph Ratzinger, y también abordamos una historia sobre la reserva eucarística contenida en la Enciclopedia Católica. Pues ahora vamos a centrar nuestra atención inmediata sobre el sagrario en sí, ¿no? Lo que entendemos hoy por sagrario. Y vamos igualmente a hacer un recorrido histórico sobre cómo se originó este elemento, este espacio particular, si podemos decirle, este mueble en el que se guardan las sagradas especies. Y pues vamos a comprender mejor muchas cosas que hoy son materia de discusión entre conservadores y liberales o entre distintas facciones dentro de la propia iglesia. Igualmente, el tema vamos a tomarlo de la Enciclopedia Católica. Vamos a hablar sobre el sagrario, también llamado tabernáculo. En la Edad Media, el término tabernáculo a veces designaba el dosel del altar. Hemos hablado del origen del término, de que aparece en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Ya no nos vamos a detener en ese punto. Está la información en los videos anteriores. Entonces, el tabernáculo designaba el dosel del altar, una estructura que descansaba sobre pilares, cubierta con un baldaquín, puesto sobre un altar. A veces designaba eso. Ya hemos explicado lo que es un dosel también acá. Le mostramos imágenes de lo que es un dosel, estas bellas estructuras con las columnas, el baldaquino encima, precioso. Entonces ahí se colocaba el tabernáculo. A veces se entendía por tabernáculo a un ostensorio o custodia. La custodia tiene este término ostensorio del verbo ostendere, que significa mostrar, porque ahí se coloca la especie consagrada para ser mostrada y adorada por los fieles. Ostensorio o custodia, que era un vaso en forma de torre para preservar y exponer reliquias y el Santísimo Sacramento, el ostensorio. A veces, por último, como se utiliza hoy, era el nombre de un recipiente que contiene la píxide. La píxide, no sé este término, si ya lo conocen, no lo conocen, ¿verdad? ¿Qué es la píxide? Voy a aclararlo aquí también para que lo conozcamos, este término, porque todavía se usa hoy en día. Se aplicaba anteriormente en un sentido general y amplio a todos los vasos usados para contener la Sagrada Eucaristía. Primero se le llamaba así, ¿verdad? Todos estos vasos que contenían la Sagrada Eucaristía de forma general se le conocía como píxide, ¿no? Para que vayamos aprendiendo la historia también de estos elementos. En particular fue quizás el término más común aplicado a la taza en la que en realidad descansaba el Santísimo Sacramento cuando en la Edad Media se suspendía por encima del altar. Estaba esta costumbre que también ya hemos mencionado. Así, el custumal de Cluny en el siglo XI habla del diácono que toma la píxide de oro de la paloma que pende permanentemente sobre el altar. Ya veremos más adelante una imagen sobre esto. Sin embargo, en tiempos posteriores ha ocurrido que el término píxide se limita en el uso ordinario a esa pequeña vasija de oro o plata dorada en la que comúnmente se le lleva la Eucaristía a los enfermos. Entonces sería este recipiente metálico, antiguamente de metales preciosos, recipiente metálico un poco achatado, en el cual se coloca
la sagrada forma para administrar el viático a los enfermos. Tales vasos se hacen a veces planos, como un reloj, montado a veces también sobre una pequeña base, como un copón en miniatura. A partir del parecido en tamaño y forma, la palabra píxide también se utiliza para denotar la pequeña vasija de plata o custode en el que la sagrada hostia se mantiene habitualmente en el tabernáculo, que puede ser transferida desde ahí a la custodia cuando el Santísimo Sacramento esté expuesto para el servicio de la bendición. Entonces, ya podemos entender mejor cuál es la píxide. La píxide, pues este recipiente metálico que vemos usualmente en nuestras parroquias, que es en el que se coloca la hostia grande, la oblata, que es consagrada en la misa, y se guarda para poder exponer luego adoración pública al Santísimo. Entonces el sacerdote va al sagrario y en vez de sacar todo el copón con la hostia, pues se dirige directamente a él, saca la píxide, esta pieza de metal redonda, y ahí dentro contiene esta sagrada especie y la lleva hasta el altar donde está colocada la custodia, y de ahí, de la píxide, saca la hostia grande y la coloca en el ostensorio. Entonces esa sería la píxide. Entonces también, pues en la antigüedad se llamaba sagrario directamente a la píxide, también, o tabernáculo. Es decir, que en la actualidad, en el uso eclesiástico, es únicamente el tabernáculo el nombre que recibe el recipiente o caja colocada sobre la mesa del altar mayor o de otro altar, en donde se guardan los vasos que contiene el Santísimo Sacramento, como el copón y la custodia, y se le conocen por su nombre más común de sagrario. Entonces, vemos que con lo que explicamos ya de la historia de la reserva eucarística, más las anotaciones que se nos están dando, comprendemos que la forma definitiva del sagrario sufrió modificaciones a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia, hasta adquirir la forma con la cual lo conocemos hoy. Esta estructura en forma de caja, a veces bellamente adornado en su hechura, y que contiene dentro de sí el copón con las hostias consagradas. Ahora vamos viendo algunas anotaciones sobre el sagrario. Miren qué interesante. Como regla general, en las catedrales y en las iglesias monásticas no se coloca sobre el altar mayor, sino sobre un altar lateral o sobre el altar de una capilla sacramental especial. Fíjense bien, se nos está indicando en qué tipo de estructuras no estaba el sagrario al centro de los templos. Sí, ya hemos hecho aquí muchas puntualizaciones de que se ha quitado el sagrario del centro de las iglesias, pero ya vamos a ver en qué iglesia sí tenía que estar presente el sagrario en el centro y cuáles son los motivos para que en estos tipos de templos no estuviera el sagrario, y no es que estuviera totalmente ausente o que estuviera oculto a la vista de los fieles. Al contrario, estas iglesias, recordemos, las catedrales y también en general las iglesias monásticas, las antiguas sobre todo, porque ahora los conventos y monasterios se han reducido tanto que las iglesias monásticas son pequeñas capillas dentro del territorio conventual o monástico. Pero antes los monasterios y los abades, que incluso algunos abades tenían una jurisdicción casi como la de una diócesis y utilizaban, muchos de ellos, todavía en la actualidad algunas comunidades lo usan, eran abades mitrados, es decir, parecían obispos, cómo se vestían, con la mitra, báculo. Entonces, estas iglesias, por su estructura tan enorme, tan amplia, querían darle una importancia mayor al Santísimo Sacramento reservado en el sagrario. Por ende, se pedía que se hiciera un altar especial construido y dedicado para resaltar la importancia del sagrario. Entonces eran los famosos altares laterales que estaban en la parte del coro. El coro no nos referimos a los cantores de la misa, sino el coro al clero mayor que cantaba los salmos, el oficio divino, o que se colocaba este altar al lado norte, como hemos visto, al lado que corresponde al evangelio
celebrando la misa de cara a Dios. Recuerden que el evangelio se proclamaba al lado izquierdo. El sacerdote al lado derecho leía la epístola, al izquierdo leía el evangelio. Entonces ahí se ponía el sagrario, un altar especialísimo, o en algunos casos la importancia del Santísimo Sacramento reservado en el sagrario se quería resaltar con capillas laterales construidas con este fin, para resaltar la solemnidad y la belleza y dignidad del sagrario en el cual se custodiaba la presencia de nuestro Señor. Esto ocurría en las iglesias grandes como catedrales, basílicas e iglesias monásticas, sobre todo porque también se presentaba un problema logístico, podemos decirle. ¿Cuál era? Estas iglesias eran muy concurridas, sobre todo por la belleza de las obras artísticas contenidas en ellas, y mucha gente entraba con el ámbito no de hacer oración, sino de andar turisteando, diríamos en una palabra bastante vulgar, turisteando, andaban metidos en la iglesia viendo qué obras había, no vamos a decir que tomando fotos, porque para aquella época todavía no estaban las cámaras, pero sí andaban viendo, andaban comentando sobre las imágenes que miraban, las cosas que contemplaban. Entonces esto interrumpía un poco la oración de los fieles. Por tanto, se prefería incluso un lugar aparte, como las capillas sacramentales, donde los fieles pudieran recogerse en oración y contemplación. Vamos viendo ya un vestigio de lo que va a ser la práctica actual respecto al sagrario, pero vamos entendiendo que había motivaciones de peso. Pero ahora, recordemos que en aquel tiempo las iglesias tenían un ambiente bastante solemne en su interior. Eran solo estas iglesias particulares en las que sucedían estas situaciones, pero una iglesia parroquial, por ejemplo, reinaba el ambiente de silencio y sacralidad. Entonces, que estuviera el sagrario al centro no presentaba ningún inconveniente y se podía orar con toda calma. Hoy, como hemos convertido las iglesias en mercados, y no me dejarán mentir, donde la sacristana o el sacristán está gritando desde la sacristía al monaguillo que anda ahí al fondo, los fieles están murmurando por aquí, murmurando por allá, pues lógicamente uno, si está el sagrario del centro y quiere orar, se va a ver perturbado por este ambiente. Y desgraciadamente, como lo que se ha perdido es la conciencia del lugar donde estamos, no importa si el Santísimo en el sagrario está reservado en una capilla propia del Santísimo, porque acontece lo mismo aún dentro de las capillas del Santísimo. La gente llega y está en murmuración y platicadera, aún dentro de las capillas del Santísimo. Entonces, no fue realmente una solución real al problema que se estaba dando. Pero bueno, yo solo dejo ahí en el aire la idea para que ustedes mismos se formen criterio. Entonces ya vimos la regla general, que en las catedrales, en las grandes basílicas, en las iglesias monásticas no se colocaba por estas razones el sagrario sobre el altar mayor. Por otra parte, normalmente viene aquí la regla que tenemos que notar y que quiero resaltar, ¿verdad? Esto ya por opinión personal. Por otra parte, normalmente estaba establecido por la rúbrica, y esto aparecía en el ceremonial de los obispos, ¿verdad? En el título 1, capítulo 2, en el número 8, también en el ritual romano, en el título 4, ¿verdad? Capítulo 1, número 6. Se decía que normalmente debe ponerse sobre el altar mayor en las iglesias parroquiales el sagrario, por ser la ubicación más digna. Las parroquias, que son templos pequeños, las capillas, que son templos pequeños en comparación con aquellos grandes monstruos arquitectónicos que eran las catedrales, basílicas e iglesias monásticas, pues la parte más digna dentro de la parroquia, la parte que más resalta y que instintivamente atrae la vista de todos hacia así, es el altar mayor que está colocado en el presbiterio. Entonces, por esa razón, decía el ceremonial de los obispos que se debe poner sobre el altar mayor en las iglesias parroquiales el sagrario. Y este era el motivo por lo que, a medida que el tiempo fue pasando y las normas se fueron ya dando para la Iglesia Universal, pues los sagrarios aparecieran ya colocados en las parroquias en el centro de los altares,
como se tenía en la práctica común de la cristiandad, hasta pues todo lo acontecido con la revolución litúrgica que se originó después del Concilio Vaticano II. Eso no lo podemos negar, no lo podemos obviar, porque es lo que aconteció, una revolución litúrgica. La Sagrada Congregación de Ritos ha tomado varias determinaciones en relación con el sagrario. La Sagrada Congregación de Ritos, así se le llamaba antes, hoy es la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Según esas determinaciones que se habían tomado, para mencionar solo las decisiones más importantes, decimos que no se expondrán reliquias ni imágenes para ser veneradas sobre o delante del tabernáculo. Estaba esta regla que es importante considerar sobre los sagrarios. Aún estas normas están vigentes, no se debe colocar nada de esto. Lo único que se puede colocar sobre el sagrario es el ostensorio o la custodia para exponer al Santísimo Sacramento. Hay algunos sagrarios que tienen este diseño que lo permiten de forma muy particular colocar el ostensorio directamente sobre él y la exposición pues se ve con mayor realce. Pero ni imágenes, ni siquiera la reliquia de los santos, imagínense que es el cuerpo de los santos, puede colocarse sobre el sagrario, porque sabemos lo especialísimo y lo sacratísimo que es el sagrario, que es un equivalente al Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Entonces estaba ese decreto que no se permitía, y a veces encontramos parroquias donde esto sucede. Yo recuerdo en una misa donde participé, en una parroquia que estuve sirviendo, llegó el obispo de visita, la misa se estaba haciendo con el altar de cara a Dios, pero el sacerdote había cometido este error. El párroco había colocado sobre el sagrario una imagen, no recuerdo si era el Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen, no recuerdo de un santo, pero fue una imagen. Y el obispo paternalmente le hizo esa corrección, ¿verdad? Que por favor evitara colocar sobre el sagrario las reliquias ni imágenes para ser veneradas, ¿verdad? Ningún tipo de imagen ahí sobre eso. A lo sumo, se permite colocar, en dependencia de la estructura, sobre el sagrario, el espacio dedicado al sagrario, lo que es la Santa Cruz, pero no con el objeto de rendir una veneración continua por parte de los fieles, como sería colocar una imagen de la Virgen al cual los fieles lleguen a rezar, necesitan estarla tocando, necesitan estar apoyándose sobre ella, no, sino como parte de estos elementos que deben estar presentes en el altar para la celebración litúrgica. Así es como puede ponerse la cruz. Tampoco se permite colocar floreros ante la puerta del tabernáculo, de modo que lo oculten, ¿no? La gente tiene que poder identificar claramente que ahí está el sagrario. Ya vamos a ver qué elementos ayudan a identificar bien al sagrario. Pero no se debe poner flores que obstaculicen a los fieles notar la presencia de Jesús sacramentado en el sagrario dentro de las iglesias. Y hay iglesias donde esto se hace, por eso me gusta hacer estas observaciones, que hacen los arreglos florales, que ya hemos anotado, no deben ponerse sobre el altar, pero también en las capillas donde hay una capilla del Santísimo, ¿verdad? O iglesia donde hay una capilla del Santísimo y está ahí el Señor en el sagrario, en su altar, pues la gente suele ponerle floreros también. Y esto estorba incluso para sacar el copón para la hora de la misa. Estorba. No debe ponerse, es una regla, la iglesia lo dijo y punto. El interior del tabernáculo debe ser dorado o tapizado en seda blanca. Eso es lo que pedía la iglesia. Ahora, como les he dicho, la conciencia de lo sacro, la belleza y la dignidad se ha ido perdiendo en nuestros templos. Y ya no da igual el tipo de sagrario que sea. No sé si Naipi podemos poner las imágenes que hemos preparado sobre el sagrario para que miremos cómo debe estar realmente colocado el sagrario, cómo debe ser y que tengamos ideas claras sobre esto. Por ejemplo, en esta imagen, si la ponemos en pantalla completa la imagen, vemos ahí en esta capilla donde está expuesto en el altar lo que es el Santísimo Sacramento sobre el sagrario. El sagrario está claramente visible. Ahí faltan algunos elementos que son necesarios tener en uso, pero aquí se está resaltando esto y se mira
un sagrario bastante digno. El sagrario está debajo de la custodia, bastante digno. Pero hoy los sagrarios que son utilizados muchas veces son unos sagrarios que algunas personas han oído el término de mala muerte. No sé, Naivi, si en las imágenes que tenemos ahí, las últimas, aparecen unos sagrarios bastante poco dignos. Si bajas de un solo a las últimas, creo que está, por ejemplo, ese blanco que estamos viendo, un sagrario de madera muy rústico, muy sencillo, donde no se cumplen las normas mínimas que vamos a ver que están hoy en vigencia para la salvaguarda del Santísimo Sacramento. No estoy con esto menospreciando las comunidades pobres, pero yo me fijo que en esas comunidades pobres, como haría alusión un día el Papa Francisco en sus textos que solía dirigir también a los sacerdotes, vemos a veces sacerdotes con automóviles de último modelo, aún en esas comunidades pobres, y no vemos una mayor preocupación de parte de esos sacerdotes en colocar en sus templos sagrarios dignos. Hoy hay sagrarios bastante económicos, sencillos, pero muy dignos en comparación con estos sagrarios de madera que a veces se utilizan como para salir del paso. Bueno, ya lo tenemos y lo ponemos y ya está, y no se cumplen las reglas mínimas. Hay sagrarios de cristal, hay sagrarios de otros elementos que van contrarios a la normativa de la iglesia que vamos a ver más adelante. Entonces, un sagrario como el que estamos viendo no es adecuado para la reserva del Santísimo Sacramento. Y mucho menos si lo abrieran, verían en su interior pues nada de estos elementos que se está pidiendo, ¿verdad? Que por lo menos tenga seda blanca, ya por último terciopelo rojo, pero algo propio y digno para ser. No, 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 no. No está presente los elementos mínimos en cuanto a la belleza y la dignidad. Y recuerden, aquí, para nosotros en este curso litúrgico, el detalle importa. Cualquiera diría, esas son cosas mínimas, sin importancia. No, para nosotros todo lo que tiene que ver con el Señor, todos estos detalles, por muy pequeños que sean, sí importan. Para los que nos hemos formado y tenemos una conciencia de lo que significa la Sagrada Liturgia. Sin embargo, continúa el documento, el exterior deberá estar cubierto por un paño que debe ser blanco o debe cambiarse según el color de los ornamentos del día. Este manto se conoce con el nombre de palio o también conopeo. Ahí hay otra imagen, si la ponemos Naivi, donde está el sagrario en color rojo. Está utilizándose sobre el sagrario un conopeo que lo cubre, ¿verdad? Que cubre el sagrario como tal, y que es uno de los elementos que debe estar presente para lograr identificar cuál es el sagrario, especialmente cuál es el sagrario en uso. Ya vamos a hablar de que en una iglesia pueden haber varios sagrarios, pero que uno, el que debe estar en uso. Entonces, el hecho de que un sagrario tenga el conopeo nos ayuda fácilmente a saber que ahí está presente el Santísimo Sacramento. Este conopeo, este palio, que recuerda el velo humeral del templo, ¿verdad? Que cubría este velo que cubría el arca de la alianza y que no siempre lo mencionamos en los relatos bíblicos cuando estamos en Semana Santa. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces nos recuerda precisamente pues este velo. El velo y la lámpara, de la que también hablaremos, pues serán como de un signo distintivos del sagrario que está en uso. La bendición del tabernáculo es habitual, pero no obligatoria. Es lo que se recomienda. Y hoy en día también se recomienda la bendición del sagrario. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? Si ahora ya no se bendicen los ornamentos que ocupa el sacerdote, no se bendice el cáliz, no se bendice un montón de cosas, que menos pues el sagrario. Porque hay mentalidades ahora que dicen, no, el cáliz se bendice solo cuando el sacerdote consagra ahí la sangre de Cristo. No, el sagrario se bendice solo cuando se mete el Santísimo ahí por primera vez. No, el ornamento del sacerdote se bendicen solo cuando se los pone por primera vez. Bueno, para estos sacerdotes y las personas que piensan así, yo le diría, entonces, ¿para qué la iglesia establece un formulario, una eucología propia para la bendición de estos objetos? Si no tiene razón de ser. La iglesia simple y sencillamente diría en su normativa, bueno, ahí los objetos tales y tales y tales con el uso
se bendicen ad usum. Ahí, en el uso, ya ad actum se bendicen solito. No, la iglesia no ha dicho eso. Entonces, hay que ser congruente. O somos obedientes a la iglesia o nos formulamos nuestro propio pensamiento muy subjetivo y creamos nuestra propia iglesia al final. Un poco de historia sobre esto del sagrario. En la Edad Media no había una costumbre uniforme en cuanto al lugar donde se guardaba el Santísimo Sacramento. El Cuarto Concilio de Letrán, celebrado allá en el año 1215, siglo XIII, y muchos sínodos provinciales y diocesanos celebrados en la Edad Media, solo requerían que la hostia se mantuviera en un recipiente seguro y bien cerrado. Esta era la práctica, ya llegados a la Edad Media, pues que el Señor estuviera bien reservado, en un recipiente seguro y bien cerrado. Esto es lo que se requería. Ya el lugar donde se colocaba pues iba a depender de las distintas iglesias, de las distintas diócesis, de las distintas comunidades, si se reservaba aquí, en la sacristía o colgado, en un lado, eso dependía de los distintos criterios que se siguieran. A lo sumo, se exigía que se colocara en un lugar limpio y visible. Limpio y visible, pues el Santísimo Sacramento. Solo unos pocos sínodos designan el lugar con más detalles. Entonces, esto es importante porque recuerden que en la historia de la iglesia las cosas van cambiando, se supone que de bien a mejor. Cuando hay cambios que son de bien a peor, pues hay que decir, por los frutos se conocerá, un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo dio fruto malo, este fruto es malo, pues el cambio que se dio es malo, pues hay que cortar este árbol y hay que cambiar las cosas y hay que tornarlas a mejor. Entonces, en la historia de la iglesia muchas cosas evolucionaron para bien. Fueron otros cambios que seguramente serían para mal, pero hay cambios que son para bien a medida que se va tomando conciencia, cosa que he recalcado, de la fe de la iglesia y de los fieles sobre la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento, pues también se vio necesario que algunos sínodos, estas reuniones de obispos, pues promulgaran leyes sobre cómo reservar adecuadamente al Santísimo Sacramento y dónde. Por ejemplo, los sínodos de Colonia en el 1281, allá siglo XIII también, y los de Münster en el 1279, que ordenaron que se mantuviera en un lugar elevado sobre el altar, protegido con una cerradura con llave. Ya se estaba aquí dando la salvaguarda del Santísimo Sacramento. En términos generales, entonces, llegados a este punto, se pueden distinguir 4 métodos principales de preservar el Santísimo Sacramento en la época medieval. Uno de los métodos que hemos apuntado ya en las sesiones anteriores es en un armario en la sacristía. Entonces se tenía reservado al Señor en un armario especial, un mueble particular, dentro de este espacio donde se guardaban las cosas sacras, sacristía. Entonces ahí se utilizaba ese espacio para guardar y conservar al Señor para luego ser distribuido como viático. Esto era según la usanza de la iglesia cristiana primitiva. Recuerden que sobre todo pues en las casas donde se guardaba el Santísimo Sacramento era en un armario. Cuando nacieron los templos pues hubo este lugar apropiado, la sacristía, pues ahí se comenzó a guardar el Santísimo. En segundo lugar, otro de los métodos es en una alacena o armario en la pared del coro. Ya hemos apuntado que hablamos del coro, este lugar, este sitio, que sería una parte de la iglesia reservada al clero mayor, a ella adscrito y sin acceso al presbiterio, los cuales cantan los oficios divinos, que sería cantar hoy en día lo que conocemos como la liturgia de la hora, los salmos, laudes, vísperas, completas, etc. O en una proyección de una de las paredes construida en forma de torre, conocida como la Casa del Sacramento, que a veces llegaba hasta la bóveda. Entonces el segundo método era en una pared lateral apropiada, se construía una estructura conocida como la Casa del Sacramento, bellamente adornada, que incluso la estructura podía llegar hasta la bóveda, la parte grande del techo de los templos. El tercer método era en una paloma o píxide. Ya hemos apuntado esto de la paloma. Quiero poner aquí también la imagen, Ivy, de la paloma para que la miremos.
También a esta paloma se le conoció bajo el nombre de Píxide, ¿verdad? Ahí la tenemos, la ponemos en grande para que la miren bien. En este tipo de recipientes en forma de paloma, ¿verdad? Que tiene distintos matices, distintos sentidos, también dentro de la tradición de la iglesia, como uno que hemos apuntado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es representado en forma de paloma, por él se encarnó Jesús en el vientre de María, por él se nos da al mundo, por él también las sagradas especies se convierten, se da la transustanciación del pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Entonces, la forma de la paloma, pues, corresponde un poco con la idea que se tenía como un recipiente adecuado para guardar a la especie consagrada. Entonces, en una paloma o píxide, la columba, también se le dice columba, columbus, significa paloma, rodeado de una cubierta o recipiente y generalmente coronada por un pequeño baldaquín que colgaba sobre el altar por una cadena o cordón. Sí, ahí esas tres cadenas que estamos viendo de la paloma se unen en la parte de arriba y esa parte de arriba tiene forma de baldaquín. Podríamos decir que esa forma es como que fuera una sombrilla abierta, por así decir, el baldaquín. O para que sea una mejor idea, recuerden el baldaquino de Bernini, que es el que está sobre el altar de la confesión, el altar de San Pedro, en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, ahí se colocaba el Santísimo colgado en esa paloma. Tampoco es que la paloma estaba a 10 metros de altura sobre las iglesias, ¿no? A una altura que permitiera, pues, el acceso a las sagradas especies. Por último, el cuarto método era sobre la mesa del altar, ya sea solo en la píxide, que es este recipiente que hemos mencionado, o en un recipiente similar al tabernáculo o en un pequeño armario dispuesto en los retablos o predela del altar. La predela, la plataforma debajo de la mesa del altar. Entonces era donde se colocaba en el altar mayor, podía ser directamente en el píxide sobre el altar o en una cajita incrustada en el retablo o en un armario debajo de la mesa del altar, pero ahí estaba en el altar mayor el Santísimo Sacramento. Entonces eran los cuatro métodos: el armario en la sacristía, en un armario en una de las paredes laterales en la casa del Sacramento, como se le llamaba, en la paloma o píxide, o pues directamente en el altar mayor. Eran los cuatro métodos que se tenían para conservar al Señor. Se puede probar que ya para el siglo XIV existían retablos que contenían armarios para mantener el Santísimo Sacramento. Estos retablos son estas grandes estructuras adosadas al altar mayor en las cuales se colocaban distintas imágenes de santo, el santo patrono, la crucifixión, etcétera, o pinturas muy bellas que presentaban los misterios de la vida del Señor. Pues en estos retablos se colocaba también esta caja, este armario, en el que se colocaba pues precisamente el Santísimo Sacramento. Como por ejemplo, podemos encontrar el altar de Santa Clara en la Catedral de Colonia, aunque no fueron numerosos estos armarios hasta el final de la época medieval. El altar mayor, que data de 1424, siglo XV, en la iglesia de San Martín, en Landshut, Baviera, es un ejemplo de una combinación de retablos y casa del Sacramento. Toda esta estructura que se hacía en honor del Santísimo Sacramento, que tenía columnitas, que podía incluir un dosel, entonces se combinaba con lo del retablo y ya se hacía una especie de algo mixto, ¿verdad? Donde se guardaba el Santísimo Sacramento. Ustedes pueden googlear, como se usa el término hoy, esto, ¿verdad? Altar mayor de la iglesia de San Martín, en Landshut, en Baviera, y le va a aparecer pues las imágenes de este altar. Desde el siglo XVI se convirtió poco a poco, aunque de forma lenta, más habitual para guardar el Santísimo Sacramento en un recipiente elevado sobre el altar. Este fue el caso especialmente en Roma, en donde se inició esta costumbre, y en Italia en general, influenciada en gran parte por el buen ejemplo de San Carlos Borromeo, este santo que también pues ha hecho mucho bien a la Santa Iglesia. Les voy a relatar un poquito por qué se debió esta influencia de San Carlos Borromeo a la reserva eucarística en el altar y esta particular devoción
que se impulsaba entre los fieles al tener al Santísimo pues delante de ellos en el sagrario, en el altar mayor. Borromeo oraba, recitaba su breviario, que es el que contiene el oficio divino, los salmos, siempre de rodillas sobre el suelo desnudo, la cabeza descubierta, sin ningún apoyo, pronunciando las palabras con voz clara y destacando las sílabas. Antes de celebrar la misa, se preparaba largo tiempo y habitualmente se confesaba. Su devoción profunda a la Eucaristía se manifestaba especialmente en las adoraciones de las 40 horas que él impulsó y promovió de forma especial en Italia, en Milán, las 40 horas. Linda la historia de esta devoción de adoración al Santísimo Sacramento. Les invito a leerla. Las 40 horas que recuerda, las 40 horas que reposó Jesús en el sepulcro, desde que murió a las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, más o menos, que sitúa la resurrección de Cristo, según el conteo que presenta San Agustín. Entonces, esas 40 horas de acompañar a Jesús ininterrumpidamente para adorarle, él la impulsó muchísimo, era un gran devoto de la Eucaristía. También en la institución de las cofradías del Santísimo Sacramento que impulsó él, en la exposición y procesión de 3 domingos cada mes en todas las parroquias, en la celebración solemne del Corpus Christi de octava, en fin, en sus ordenanzas para que el sagrario se mantuviera decente y adornado. Entonces, él cuidaba mucho esto, que el sagrario donde se guardaba el Santísimo fuera decente y estuviera adornado. Personalmente pasaba muchas horas de día o de noche arrodillado ante el sagrario, tanto como su vida activa se lo permitía, insensible al frío o al calor. ¿Cuánto tenemos que aprender los consagrados de San Carlos Borromeo y de su oración de contemplación y adoración al Santísimo Sacramento? Hoy sucede todo lo contrario. La excusa es que hay que hacer mucho y que por eso no hay tiempo para rezar o para pasar delante del Santísimo Sacramento. Pues no, San Carlos hacía todo lo contrario. Cada vez que tuviera un momentito para estar frente al sagrario, aprovechaba estar delante de él. Y él fue uno de los grandes impulsores de esto, la conservación, el decoro de los sagrarios, en los altares mayores de toda su diócesis. Entonces, por eso, pues esta mención que estamos haciendo ahorita de San Carlos Borromeo. Entonces, el cambio en Europa, en la iglesia, se produjo muy lentamente. En Francia, donde incluso en el siglo XVIII todavía era habitual en muchas catedrales suspender al Santísimo Sacramento sobre el altar, con la columba, con la paloma, ¿no? Y también en Bélgica y Alemania, donde la costumbre de utilizar la casa del sacramento se mantuvo en muchos lugares hasta después de mediados del siglo XIX. Imagínense, siglo XIX, la centuria del 1800. Entonces, todavía en tiempos ahí encontramos que no había la iglesia como una forma definitiva del sagrario. Para quienes también, ¿verdad?, los sectores más conservadores que quieran decir que siempre hubo sagrario, que siempre estuvo al centro de las iglesias, que siempre... No, aquí hemos apuntado que sí había ordenanzas de que estuviera el sagrario en el centro, pero ya vimos que estas ordenanzas aparecieron en el tiempo cuando la costumbre de reservar al Señor se dio ya directamente sobre el altar mayor. Estamos viendo aquí que incluso en el siglo XVIII había lugares donde todavía pues se guardaba al Señor en la pared adosada, en un armario en la pared, un armario adosado en la pared lateral de las iglesias, o pues en la columba, en esta paloma donde colgaban al Santísimo Sacramento. Dice, se mantuvo entonces esa costumbre de guardar al Señor en la casa del Sacramento en Bélgica y Alemania, hasta después de mediados del siglo XIX, cuando la decisión de la Sagrada Congregación de Rito del 21 de agosto de 1863 puso fin al uso de dichos recipientes. Ya a partir del 1863, siglo XIX, ya la segunda mitad del siglo, vemos que se le puso fin a este tipo de recipientes. En cuanto a uso, ya han quedado algunos como parte de la decoración artística de los lugares, como parte de la memoria histórica de esta práctica, pero ya en uso propiamente dicho, no. Entonces estamos viendo que todo esto es importante conocerlo. Entonces, llegamos nosotros luego ya al Concilio Vaticano II,
donde se va a dar también una reforma en la iglesia sobre el sagrario y sobre todos los otros elementos de la liturgia. Recuerden que en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, se nos va a decir en el punto 128, revísense cuanto antes junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado. La disposición de las cosas externas, el sagrario mismo. Sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la forma y construcción de los altares que ya hemos mencionado, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario. Miren qué importante estas tres palabras que utilizó el Concilio Vaticano II, especialmente contra estos sagrarios que les he mencionado que son menos dignos. Se pide que se revise bien y que se tome carta en el asunto para que esto se haga cumplir sobre la nobleza, la colocación y la seguridad del sagrario y otras cosas más, ¿verdad? Que hay que tener ahí presente, las imágenes, etcétera. Corrígase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. Ya vamos a ver qué favoreció a la liturgia que presentó el Concilio Vaticano II, donde ya el altar tenía que cambiarse para hacer una liturgia versus populum de cara al pueblo. Entonces, ¿qué cosas tuvieron que cambiar respecto al sagrario que se colocaba en el altar mayor? Esto lo vamos a analizar también acá en el programa. Entonces, ya este numeral 128 lo hemos mencionado en distintas ocasiones dentro del curso, pero aquí pues hago el señalamiento de lo que establece respecto también al sagrario ese numeral 128 de la Sacrosanctum Concilium. Entonces, vimos ya hasta el momento que el proceso de la creación del sagrario, como hoy lo conocemos, fue bastante posterior en la historia de la Iglesia. El Santísimo anduvo guardándose de un lado a otro, ¿no?, en distintos lugares, hasta llegada la Edad Media. Podemos decir que empieza a aparecer una noción del tabernáculo. Ya muy a final del siglo XVIII, XIX, podemos ver una especie de sagrario, como un armario que se colocaba en el retablo del altar mayor, y ya que con las rúbricas, con las orientaciones que da la Iglesia, en el 1863, pues ya dejan de utilizarse cualquier otra forma de reservar el Santísimo Sacramento para finalmente pues empezar a reservarse en el sagrario, ya a finales del siglo XIX, siglo XX, entramos ya al XXI, miren cómo estamos, apenas 2 siglos, estamos hablando de que 2 siglos prácticamente de estar el sagrario, incluso un siglo, podemos decir siglo y medio, de estar el sagrario puesto en el centro del altar mayor, en el centro de las parroquias. Entonces, no es verdad que siempre estuvo puesto ahí. Sí es verdad que a medida que se tomó conciencia, la Iglesia vio necesario que ocupara el lugar más relevante dentro de los templos pequeños, como las iglesias parroquiales, y este sería en el altar mayor del presbiterio. Sí es verdad que la Iglesia en esta conciencia también adoptó en las catedrales, basílicas e iglesias monásticas una especie de capilla lateral para la adoración del Santísimo Sacramento y una oración más apropiada. Estos son los cambios que tenemos que ver, y cuando se introduce la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, se presenta este documento y se reforma la liturgia, pues los cambios que van a ser hechos respecto a la colocación del sagrario tienen que ver objetivamente con esto que está diciendo el numeral 128, que se suprima o se corrija todo aquello que no favorezca la nueva liturgia, ¿verdad?, a la liturgia reformada, como le llama el Concilio Vaticano II, lo que no favorezca la liturgia reformada. Entonces, el sagrario colocado en el altar mayor cuando la misa se celebraba versus Deum, pues no presentaba ningún problema, pero ahora con la misa versus populum de cara al pueblo sí presenta algunos inconvenientes. Entonces ya vamos a ver qué sucedió después del concilio. Cuando ya se mandaron estas normas, empezaron distintos documentos a suscitarse
con el fin de poner en práctica lo que el concilio establecía. Uno de ellos respecto a la edificación de los templos y de las normativas emanadas por la Sacrosanctum Concilium es precisamente el documento llamado Instrucción Inter Ecumenici de la Congregación de Ritos. La Instrucción Inter Ecumenici del 26 de septiembre de 1964, que ya empieza a dar este impulso para poner en práctica lo que apenas acababan del concilio de establecer. Recuerden que la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la reforma litúrgica, este fue el primero de los documentos en ser estudiados, discutidos y aprobados por la congregación de los obispos, ¿no? Por los obispos congregados en la celebración del Concilio Vaticano II. Entonces, es lo que tenemos que ver. Este concilio, la Sacrosanctum Concilium, este documento, pues fue emitido o dado en Roma, en San Pedro, el 4 de diciembre de 1963. El concilio empezó en el 62, en el 63 ya estaba este documento aprobado y pues un año más tarde sale la Instrucción Inter Ecumenici con este fin que hemos mencionado. En el punto 95, esta instrucción va a decir: la Sagrada Eucaristía se reservará en un sagrario sólido e inviolable. Oigan lo que está diciendo: sagrario sólido e inviolable. Norma emanada después del Concilio Vaticano II. Para que no me vengan a decir, es que el concilio cambió las cosas y entonces cualquier sagrario es válido. No. Sagrario sólido e inviolable. Ese sagrario de madera que les enseñamos en la foto, les aseguro que de un mal golpe, o disculpen la expresión, de una patada, lo pueden romper y robarse al Santísimo, como ha sucedido en muchas capillas donde precisamente por la fragilidad de los sagrarios se le hace más fácil a los ladrones robarse el copón con las sagradas especies. Por lo menos si se lo van a robar, que les cueste batallando por abrir un sagrario metálico. Pero ponemos unos sagrarios que hay que ver, por Dios, con qué poca dignidad, amor, estética tratamos al Santísimo Sacramento. Entonces, numeral 95 de la Inter Ecumenici: la Sagrada Eucaristía se conservará en un sagrario sólido e inviolable, colocado en medio del altar mayor. Todavía aquí, en los albores del concilio, todavía estaban las discusiones, el concilio no se había terminado, ya se había cerrado, ya se había dado sí, el documento sobre la reforma de la liturgia. Aún se seguía diciendo que el sagrario debía colocarse en medio del altar mayor. 1964. O, aquí es donde viene, de un altar lateral. Entonces, aquí viene una práctica de involución. Ahora volvemos a lo que se hacía antes, en el siglo XVI, en el siglo XV, que se colocara el Santísimo en un altar lateral. Bueno, entonces ya empezaron en muchas parroquias con estos cambios, como querían verse innovadores, sin saber que esto ya era una práctica anterior. Con quererse ver innovadores, empezaron a quitar el sagrario del centro en muchas parroquias y lo colocaron en algunos de los altares laterales, cuando habían estos altares laterales y cuando el párroco no se le metía la locura, porque algunos sí lo vivieron, de empezar a destruir los altares laterales. Entonces colocaban el sagrario en el altar lateral o sacaban de función el sagrario del centro del altar mayor y dejaban uno de los sagrarios menores, pues en los altares laterales, ahí guardado el Santísimo Sacramento. Pero aquí viene la salvedad: si se va a guardar en un altar lateral, que sea realmente destacado. O también según las costumbres legítimas y en casos particulares que deben ser aprobados por el ordinario del lugar en otro sitio de la iglesia. Es decir, se podía poner en otro sitio de la iglesia. Ahí donde dio esta instrucción, dio pie para que empezasen las iniciativas por parte de algunos obispos de retomar la práctica de las capillas laterales, que era una práctica únicamente en vigencia para basílicas, catedrales e iglesias monásticas. Bueno, entonces
En las parroquias empezaron a hacer lo mismo y a construir capillas laterales para el Santísimo Sacramento y a sacar el sagrario del presbiterio. Ya lo quitaron de enfrente de los ojos de la gente. Ya ni siquiera les bastó un altar lateral adosado ahí a la pared. No, sino que ahora el Santísimo, lo más escondido de los ojos de la gente, en una capilla aparte, con el pretexto de poder adorar mejor al Señor. Porque claro, los templos empezaban a convertirse en mercados, se estaba metiendo todo el modernismo y la liberalidad dentro de la iglesia, cambió el ambiente en los templos, música estridente, la gente entraba semidesnuda a los templos, ya las mujeres casi desvestidas, las cabezas descubiertas, ya todo el mundo andaba de arriba para abajo, ya no estaba el sagrario en el centro, ya no había necesidad de silencio, de reverencia, de genuflexiones, porque el sagrario había desaparecido del centro. Entonces ya el templo estaba más en armonía con la concepción de casa del pueblo de Dios, mentalidad de los protestantes que simple y sencillamente miraban las estructuras de los templos como un lugar de reunión para los fieles ahí congregados, pero no con este sentido sacro que la iglesia venía observando. Entonces, todo eso está de trasfondo, queridos hermanos. Todo eso está de trasfondo. E igual, pues en estos otros sitios donde se fuera a poner el Santísimo, recordaba aquí esta instrucción, que fuera muy noble y esté debidamente adornado. Muy noble. Hoy vemos pues que el sagrario se coloca en espacio, ¿verdad? Si ponemos algunas imágenes, Naivi, si ponemos otra de las imágenes que tenemos ahí del sagrario, por ejemplo, vamos a ver que, la siguiente, vamos a ver, por ejemplo, esta capilla, la anterior, esta capilla que estamos viendo en imágenes, pues una capilla al Santísimo Sacramento, abundancia de flores, con unos vitrales, y está el sagrario. Por lo menos el sagrario es metálico. Es un sagrario de estos que se usan ahora, donde ya no hay necesidad de custodia, porque en la misma puerta del sagrario ponen un espacio para colocar el Santísimo. Entonces, pues en ellos se presenta la hostia para ser adorada. Pues como vemos en esta capilla, pues es un lugar que se ve al menos bastante digno. Pero llegamos a parroquias donde el sagrario está en unas capillas donde prácticamente lo que interesa es tener el sagrario aparte, no es tanto el espacio de oración, sino solo lo práctico, tener allí al Santísimo a un lado y ya. Entonces no hay decoro, no hay cuidado, a veces ni limpieza, a muchos sagrarios ya se les ha quitado el velo, a veces ni la lámpara del Santísimo encontramos. Nada de estos elementos. Abajo de este sagrario se mira que han puesto los fieles algunas velas, pero la lámpara votiva que debe estar encendida no la veo. No la veo. Están unos ángeles sosteniendo unos faros eléctricos que en ningún momento, como vamos a ver en las normativas, se va a hablar de faros eléctricos, pero ahora es la modernidad. Se quita el simbolismo del elemento de la lámpara, que vamos a hablar del elemento fuego y luz. Pero bueno, entonces, pero esto sucedió, aconteció dentro de la iglesia. Entonces aquí vemos este vestigio. Y miren qué importante, todavía en este numeral 95 se decía, se puede celebrar la misa de cara al pueblo, aunque encima del altar mayor esté el sagrario, en cuyo caso este será pequeño pero apropiado. Como ya todas las normativas hablaban del cambio de dirección, de despegar el altar, como ya lo vimos en las normas del concilio, entonces se podía, dice aquí, todavía se hacía esta salvedad, que se podía celebrar de cara al pueblo con sagrarios pequeños en medio del altar. Esta norma posteriormente cambiaría y hasta tomar la forma que hoy vemos en el numeral 315 de la Ordenación General del Misal Romano, que vamos a tocar más adelante. Pero se dio este cambio. Pero aún cuando salió la instrucción Interecumenici, se hablaba de que se podía celebrar sin ningún problema la misa de cara al pueblo, teniendo el sagrario aún en el altar. Cosa que ahora se miraría impensable o como una locura. Y sin embargo, se hizo. Como todo esto estaba de experimentum, haciéndose todos estos cambios, pues en muchas parroquias se celebró la misa con esta modalidad, teniendo el sagrario sobre el altar mayor sin ningún inconveniente. Y si no presentó ningún inconveniente en ese momento, hay que preguntarnos, ¿por qué lo presenta hoy? Ah, porque el centro quiere ser el sacerdote y ya no Jesús. Porque es que el sagrario ahí le taparía la cara al sacerdote y la gente no podría verlo. Bueno, entre otras razones, pero ahí pues esas ya son
anotaciones muy personales que estoy haciendo. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta ahí, hasta este documento, ¿verdad? De la instrucción Interecumenici, que en su 6º punto tocaba el tema de la reserva de la Eucaristía en el numeral 95. Eso para que ustedes lo mediten, documento del 26 de septiembre de 1964. Ya en la próxima sesión vamos a hablar un poco sobre otro documento que va a salir 3 años después, que es el Eucharisticum Mysterium. Vamos a abordar un poco la temática que nos presenta y vamos a aterrizar luego a las anotaciones que tenemos que ver en la instrucción general del misal romano y lo que nos comenta también la página de Liturgia Papal al respecto, para que pues podamos enriquecer más este contenido. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones, igualmente a nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, donde están los contenidos de espiritualidad católica, Creo Señor Yo Creo, nuestro canal con contenido doctrinal, apologético y bíblico, y nuestra página en Facebook, en la cual nos puede seguir, @WalterFajardo20. Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas y respuestas, los comentarios que ustedes quieran hacer sobre estos contenidos que hemos compartido. Igual las personas que nos siguen en vivo en YouTube pueden escribirnos en la caja de comentarios para aquí poder compartir también sus opiniones al respecto. No sé, Naivi, si ya tenemos algún comentario por ahí. No, no hay preguntas. Ok, en YouTube no hay preguntas. Muy bien, entonces acá en Zoom. Déjenme desactivar. Ok, van a activar los micrófonos para que puedan ustedes participar sin ningún inconveniente. Buenas noches, Marcos de Nicaragua, el saludo. Buenas noches, hermano Marco, siempre un gusto. Solo, pues, una observación que en la mayoría de las parroquias aquí en Managua han quitado el sagrario del altar mayor o del altar principal y lo han pasado a una capilla lateral, pues. Han hecho esos cambios, como por ejemplo, Monte Tabor 1, Parroquia de Fátima otro, la Divina Misericordia otro. Han quitado al sagrario del altar mayor. Solamente eso, como observación. Bien. Muchas gracias, hermano Marco. Y pues sí, dentro de estas observaciones como la que hace el hermano Marco, hay que rescatar la salvedad del por qué hacemos estas observaciones. No es con el objeto de atacar lo que se está haciendo, sino que hemos visto que algunas prácticas llevadas a cabo después del concilio no han resultado tan fructuosas como se esperaría, porque con anterioridad al concilio y toda la catequesis que se supone debería haber, la gente tenía claro de quién estaba presente en el sagrario, el Santísimo Sacramento. Entraba en actitud silente a los templos, con modestia, se comportaba con decoro, hacía su momento de oración. Esto hasta sorprendía a los protestantes. No recuerdo, yo creo que ya les he comentado a ustedes una anécdota de un protestante que se quedaba admirado de cómo sus iglesias se mantenían cerradas, que solo se abrían para el culto protestante, porque la presencia de Cristo estaba en la asamblea reunida para ellos, mientras que se admiraba cómo los católicos mantenían sus templos abiertos y que entraba y encontraba a la gente en actitud orante y de adoración, porque estaba Jesús presente en el sagrario y tenían los católicos esta fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces era para los protestantes incluso un signo de admiración el tener al sagrario ahí en el centro del altar mayor. Entonces, se supone que el cambio que se introdujo con el Concilio Vaticano II, cambio que estamos viendo empujado respecto a la Sacrosanctum Concilium con esta instrucción Interecumenici, debería haber sido un fruto mayor el haber retirado el sagrario del centro de las parroquias y volver a una praxis antigua que con el proceso de evolución hemos visto que se supone que iríamos de bien en mejor y ahora volvemos para atrás. No dio los frutos esperados. Al retirar el sagrario del centro, los templos se volvieron un mercado, un lugar de encuentro, de reunión para la gente. Vemos que en el templo se puede hacer cualquier tipo de actividad. El párroco, y a veces sin avisar al obispo, presta los templos para cualquier cosa, para ceremonias de graduación,
para eventos, para otro montón de cosas que ni vienen al caso, y el templo se ha desacralizado. El ambiente en el templo, que era un ambiente de silencio, un ambiente silente y de recogimiento, se ha perdido. Veo a la iglesia casi como que estás en cualquier salón, porque hasta como el diseño, la belleza, la dignidad de los templos, de su estructura se ha perdido. Hoy nuestras parroquias, algunas tienden a parecer aula de clase o un salón de eventos, pero han perdido bastante del matiz católico en cuanto a la sacralidad, y que prácticamente, si no fuera por las imágenes, pareciera que estás entrando en un templo protestante. Entonces se ha quitado el sagrario, lo más importante del centro de las parroquias, que como se hacía notar antes, la congregación de rito había dicho que se colocara en el centro del altar mayor en las parroquias, porque es el lugar de mayor dignidad. Es un espacio tan pequeño como las parroquias. No, ahora no, pues allá al ladito, porque ahí va a haber más oración, más recogimiento. Mentira, mentira. Más fácil que se roben los sagrarios y al Santísimo. Más fácil, porque ahora no está en el centro donde todo el mundo puede ver lo que pasa y protegido por las rejas que habían antes y todo. No, ahora está en una capilla, todo oculto, que varios robos se han captado, aún habiendo cámaras, precisamente por esta situación. Casi nadie está pendiente del sagrario. Se han aumentado los robos. Gente orando, ¿no? La gente con costo entra a la iglesia y ahí se queda en una banca y ya está haciendo su oración, pero no está frente a la presencia de Jesús sacramentado. Que la gente le da pereza llegar al templo, y cuando logran llegar les da pereza todavía más ir a buscar dónde está el Santísimo, porque ahora uno ya ni sabe dónde está el Santísimo. Antes entrabas a la parroquia, mira, tal vez dirán algunos, soy exagerado. Nosotros, porque somos católicos practicantes y vamos con constancia al templo, sabemos dónde está, pero hablo de los católicos fríos o los que llegan una vez por allá. Antes se conocía rápidamente dónde estaba el sagrario. Al centro del altar mayor, cubierto con el conopeo y con la lámpara votiva ardiendo al lado de él. Ahora no. Entramos y hay que buscar dónde está el Santísimo, qué capilla está el Santísimo. En muchas parroquias, pues esto ha resultado negativo. He visto yo que la frecuencia en cuanto a la adoración eucarística ha disminuido. El ambiente de recogimiento y de silencio en las parroquias y de sentido de lo sagrado ha disminuido. Entonces, muchos frutos negativos, entre los que puedo apuntar yo. No sé, ustedes también podrán apuntar algunos otros frutos negativos de estos cambios. ¿Habrán frutos positivos? En alguna parroquia, no vamos a decir que no. En alguna parroquia pudo haber resultado positiva la práctica. Pero en la gran mayoría que yo he visitado y he estado, no he visto este fruto. Sí he visto como positivo, por ejemplo, la creación de capillas de adoración perpetua, que es un asunto totalmente diferente. La capilla de adoración perpetua, ahí una capilla lateral, abierto para adoración pública de los fieles durante las 24 horas y la gente está yendo a adorarse. Excelente, excelente idea, excelente idea. Para pues preservar un poco lo que es el templo, la vastedad del servicio que se necesita para mantener abierto un templo 24 horas y reducir todo esto a un solo espacio. Está bien, donde pueda uno entrar en recogimiento aún en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Cosa que no sería imposible entrar tampoco en una parroquia en la noche y orar en recogimiento si hubiese la posibilidad. Pero sí veo yo más frutos negativos que positivos. Es mi apreciación muy personal. No sé, ustedes, los que están acá en Zoom conectados o en YouTube viéndonos, pueden comentar al respecto y decirnos qué frutos han visto ustedes, si más positivos o más negativos, al quitar al sagrario del centro de nuestras parroquias. No sé si alguien más quiera comentar respecto a eso. Hay un silencio profundo. Los escucho, quiero escucharlos respecto a esto. ¿Qué me dicen? O si quieren, les hago la pregunta al contrario. Si han ustedes reportado algún fruto benéfico o positivo en las parroquias donde, por la gracia de Dios nuestro Señor, han reinsertado en el altar mayor o en el presbiterio al menos el sagrario. Porque sí he visto este cambio también. En algunas parroquias, por la gracia de Dios, y en algunos seminarios se mantiene esta sana costumbre de tener en el presbiterio, en el centro, al sagrario.
Y sí, el ambiente es distintísimo. Lo experimenta uno desde que pone el primer pie dentro del espacio sagrado, en el templo. Sabe que está ante la presencia de Dios en el sagrario. Pues yo he visto esos frutos muy positivos. El ambiente se vuelve más de recogimiento, más de oración. La gente entra con más pudor, con más modestia. Sí, he visto muchos cambios positivos al reinsertar el sagrario en el centro. Cambio que también, como les he comentado, surgió en Estados Unidos un obispo para todas las parroquias de su diócesis, y que es un proyecto que está todavía realizándose, trasladar el sagrario nuevamente al centro del altar mayor. No sé, comenten al respecto, quiero escucharlos. Naivi, ¿todavía no hay comentarios en YouTube? No, no hay comentarios en YouTube. Hoy están calladitos los de YouTube. A veces ahí mandan hasta saludos, ahora están bien calladitos. Está bien, está bien. Bueno, no sé, entonces, hermanos de Zoom, tienen ustedes la palabra, tienen ya los micrófonos encendidos, pueden comentar. Está nuestra hermana Nayensi, Elizabeth, Leslie, Buenas también noches, acá. hermana. Buenas noches, hermana, le escuchamos. Aquí Elizabeth de la Ciudad de México. Pues un comentario nada más. Creo que también es, bueno, lo percibo así. Afortunadamente la capilla o parroquias a las que yo acudo, afortunadamente está en el centro todavía. Bendito Dios. Nuestro Señor, exactamente. Y aparte tenemos la dicha de también tener una pequeña capillita a un lado de adoración permanente. Sin embargo, yo sí me he percatado que muy poca gente acude a esa parte de la capillita. Lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría de los que nos decimos cristianos no sabemos quién es el Santísimo Sacramento. Y esa es la cruel realidad, porque no se nos inculca en casa, no se nos inculca en la iglesia, y nosotros mismos no tenemos la intención de conocer, porque nos pueden invitar a los cursos, talleres, pero si uno mismo no tiene la iniciativa para asistir, para aprender, pues ni tanta culpa de los párrocos, porque también es de uno como feligrés, ¿no? Finalmente. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, que no conocemos quién es el Santísimo Sacramento. Exactamente, hermana. Esa es una de las cosas que hoy, pues, dañan a nuestro pueblo fiel, que no se reconoce quién es Jesucristo sacramentado, quién es el que está ahí presente. Hoy las clases de catecismo dejan mucho que desear. A los menores se les enseña más qué es una cena, qué es la participación comiendo un pan, bebiendo el vino, pero se habla más del aspecto simbólico o de los elementos materiales que de la presencia real, sustancial de nuestro Señor, de la presencia que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces la catequesis es deficiente. Ahí estaba leyendo hace no mucho el Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, que les he recomendado a ustedes, objetivamente, ¿verdad? Leído, donde se hablaba de esto. En la crisis de fe se nos apuntaba de que a los niños en Alemania se les estaba enseñando por ahí, en aquel tiempo, ¿verdad? En los albores del concilio, se les estaba enseñando esto en el catecismo, que la Eucaristía más que el sacrificio era la mesa, donde comías el pan y el vino, pero no se hacía hincapié en esta presencia real de Cristo. Lógicamente se fue perdiendo la fe paulatinamente en la presencia real de nuestro Señor. Y entonces cuando todos estos cambios impulsados precisamente incluso por obispos, por facciones de obispos de Alemania, Bélgica y todos estos lados, todos estos cambios en la liturgia, estos cambios en el sacrificio, en la mentalidad del pueblo respecto al santo sacrificio, se fueron impulsando a nivel de la iglesia, pues en Alemania facilito, pues la gente los aceptó, porque ya el pueblo había sido preparado por sus pastores para ello, con una catequesis deficiente, con una forma de enseñar la fe tergiversada. Y esto lo puedo decir con certeza porque ahora, ya casi 50 años después, pues los documentos que informan sobre esta realidad abundan. Sí, ya no es cosa de una opinión, de una idea que yo me hago de las cosas. Es la realidad que es observable a la luz de los documentos históricos. Entonces, la situación hoy no ha cambiado. Cuidado y que ha empeorado.
Hoy no se predica de la necesidad de la confesión para comulgar. Muy pocas parroquias escucho esto. Al contrario, no, si eso no es pecado, le dicen, comulgar tranquilo. No, tranquilo, no te puedo confesar ahorita, ya. Así comulgar, después te confesás. Entonces, si desde los púlpitos se usan estas expresiones y se dicen este tipo de cosas, ¿cómo esperar que la gente tenga conciencia de la presencia sacramental de Cristo, su valor, su sentido para el católico? Y ojo, que con las cosas que estamos diciendo aquí, no estamos haciendo un ataque, ni a las personas que están en estas prácticas erradas, ni tampoco a la costumbre de tener las capillas del Santísimo. No, no estamos atacando, estamos apuntando desde una visión crítica e histórica, desde los contenidos que compartimos, pues los pros y los contras que vemos en todo esto. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los pros y los contras. Por eso ya la parte del análisis, ya la parte es subjetiva, cada uno puede hacerse una idea, pero debe hacerse esa idea en aras a la verdad y en aras a los datos objetivamente presentados. Eso sí no lo podemos obviar. Gracias, hermana Elizabeth, por tu comentario. De verdad que lo valoro mucho. No sé si alguien más quiere comentar o decir algo. Bueno, tal vez están esperando ver las observaciones finales en la siguiente sesión o escuchar la normativa actual de la Iglesia respecto a esto. Tal vez están escuchando y por eso están reservados en sus opiniones. Pero podemos opinar desde lo que hemos escuchado con toda tranquilidad. Podemos ya hacernos un criterio objetivo sobre el tema del sagrario, sin ningún inconveniente. Muy bien. Entonces vamos ahí a dejarlo por hoy, ya que los veo tímidos, los veo tímidos, y pues vamos a seguir profundizando estos contenidos. Léanse estos documentos mencionados, ya mencionamos sobre todo el Interecumenici, revísense la Sacrosanctum Concilium, para que tengan estos temas siempre frescos cuando la gente les pregunte algo, ¿verdad? No sé si ustedes han leído el libro que se llama El Rin desemboca en el Tíber, si no, está incluso en YouTube. Pueden conseguir en YouTube fácilmente el libro como audiolibro, pueden escucharlo. Y se van a dar ustedes cuenta cuánto pleito estuvo presente, y digo así pleito porque fueron discusiones bien, bien fuertes, feroces, ¿verdad? Unos contra otros, de las facciones que habían, modernistas y liberales, para la elaboración de este documento sobre la liturgia y la reforma litúrgica. Porque si se reformaba la liturgia, si se tocaba la liturgia y se reformaba la liturgia, que es la forma en que el pueblo manifiesta lo que cree, pues era más fácil luego trastocar lo que se creía y cambiar algunas cositas. No estoy diciendo que el Concilio Vaticano II es herético, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero sí que a la luz de este documento podemos, de Ralph Wilhelm, podemos hacer un análisis y hacernos una idea más clara de cómo se dieron las cosas dentro de las distintas sesiones que se llevaron a cabo durante el concilio. Recuerden que hubieron 4 sesiones y cómo se hicieron estas sesiones, los debates entre los obispos, las posturas, y leyendo esto uno se queda con la boca abierta. Se queda con la boca abierta, se ve qué obispos y de qué territorios, sobre todo los territorios fuertemente influenciados por prácticas protestantes, fueron los que propusieron estos cambios drásticos en la liturgia y cómo se impulsaron. Eso lo pueden encontrar en el primer capitulito de la obra. Ahí pueden encontrar todo esto que les estoy diciendo para que sean una idea de esto. El Rin desemboca en el Tíber. Entonces se los recomiendo también. Échenle un ojo, denle una buena lecturita y les aseguro que se van a quedar admirados porque muchas cosas que no conocían, ahí van a entender el porqué de ellas. Muy bien, terminamos pues la sesión del día de hoy. Pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios y démosle gracias por esto que hemos podido aprender en este encuentro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque has sido sumamente bueno con nosotros.
Te pedimos, Señor, que desde el cielo nos concedas tu bendición y que en nuestros corazones brote un profundo amor a Jesús sacramentado, presente en las especies consagradas dentro del sagrario. Que podamos, Señor, encontrar la fuerza que necesitamos a través de la contemplación y la adoración frente al sagrario, para poder, renovados desde ahí, salir y poder reconocer el rostro de Cristo en el hermano. Señor, restaura en nuestra iglesia todo aquello que es bueno, santo, sano, y que por desgracia, especialmente por la cerrazón del corazón de los hombres, de manera particular de tus consagrados, pues ha caído en decadencia o se ha dejado a un lado. Ayúdanos a ser congruentes en nuestra fe, cristianos auténticos, que nuestra madre, su esposo San José, los santos, los ángeles, nos alcancen con sus ruegos las gracias que necesitamos para ser cristianos de verdad en un tiempo de tanta confusión y convulsión. Guíanos, Señor, y que toda nuestra vida sea una eterna alabanza a ti, que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su divino poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.